Ya por último trataremos varios conceptos finales para complementar los anteriores. El primero sería la congruencia. Es algo semejante a otro. Literalmente hablando, nada puede ser igual a otra cosa semejante, pues para hacerlo implica que ocupen el mismo lugar en el espacio y contengan el mismo material. Pero sí se puede decir que dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma y la misma área. Entonces vamos a ver esta flecha. Si quiero hacer una flecha congruente, simplemente la copio, ¿sí? Y así tendría una figura congruente ella. Pues si hago otra copia, tendría otra figura congruente ella. Si observan, son idénticamente, pero en el momento que ocupan el mismo espacio, deja de ser una figura más. Con poquito que se mueva, ya la figura aparece, la siguiente figura aparece, y ya podríamos hablar de congruencia. Pero si están completamente acopladas, se trata solamente de una sola figura. Lo mismo pasaría con el cuadrado. Si lo copiamos y lo pegamos, esta sería congruente. Si se fijan, si las traslapo, desaparecen una de las dos, quedando solamente una. Y aquí lo vemos de nuevo. Probamos con la estrella. Hacemos copia y ahí tenemos la congruencia de nuevo. Exactamente traslapadas las figuras, se corresponden uno a uno los ángulos y los lados, por lo tanto se da la congruencia. Bien, el próximo concepto sería diagonal. Diagonal es el segmento de recta determinado por dos vértices no consecutivos de una figura cerrada. Tenemos un vértice, aquí tenemos otro. Si uno de estos vértices consecutivos, tenemos lo que se llama lado. Pero si yo uno dos vértices que no son consecutivos, por ejemplo este de aquí es consecutivo, me da un lado, pero si uno el que sigue que no es consecutivo, tendría lo que se llama diagonal. Si este vértice con otro que no es consecutivo, por ejemplo este es consecutivo pero para acá no es consecutivo, tendría otra diagonal. El caso sería igual si la trazo de este vértice, este sería consecutivo pero este no, igual me daría con este caso. Y si yo me voy a este otro vértice aquí, entonces estas son diagonales. Aquí las tracé con el programa, pero en realidad debería haber hecho lo siguiente: haber utilizado la regla, haber rimado a cada línea y trazado las diagonales apoyado con la regla. Pero voy a aprovechar las bondades del programa para hacer las diagonales más rápido. Bien, tenemos otro concepto que significa medir. Medir es comparar lo que se tiene, o sea el patrón, que sea mi patrón aquí es la regla, con lo que se quiere medir. En este caso el objetivo es el triángulo. Entonces si yo mido este lado del triángulo, serían 7.1 centímetros y pues sería 7.1 centímetros. Si yo quiero medir
el próximo lado. Procedería a acomodarlo y ajustarlo, y sería 4.7. Este lado mediría 4.7 centímetros. Y si quiero medir el tercer lado, este mediría 8.6. entonces sería 8.6 centímetros. Bien, esta es la forma en que se miden los lados utilizando la regla, y se acostumbra a dejar las medidas por la parte de afuera de cada lado. Próximo concepto sería ¿qué es medida? O sea, medida viene siendo el patrón. Hace rato yo usé una medida que era la regla, y su patrón de él viene siendo el metro. ¿Sí? El metro. Si estoy hablando del sistema que utilizamos, sistema métrico decimal. Si estuviera hablando del sistema inglés, sería la yarda con sus medidas, que vienen siendo la pulgada, la milla, el pie, etcétera. Si yo hablo de líquidos, estoy hablando del patrón de medida litro. Si estoy hablando del sistema métrico decimal, si estoy hablando del sistema inglés, sería el galón. Si yo hablo de pesos, estaría hablando, si estoy hablando del sistema métrico decimal, estaría hablando del kilo. También es probable que yo tenga que medir ángulos, por esto voy a podría usar algunos de los sistemas de medidas de ángulos. El más común es el sistema sexagesimal, donde se usan grados, minutos, segundos. Si yo voy a medir el tiempo, usaré la hora, el minuto y el segundo. Si yo quiero sacar áreas de una manera mecánica, tengo para eso el planímetro, el cual calcula áreas de superficies en las cuales se quiere encontrar su área, pero en comparación a la superficie de área conocida, es decir, si es un cuadro pequeñito de dimensiones conocidas, se ve cuántas vueltas, se le dan varias vueltas al cuadrito, y se ve la numeración que recorrió. Entonces dice tantas vueltas equivalen a tantos centímetros cuadrados. Se recorre la superficie que queremos encontrar en un plano o un dibujo, calibrado con ese mismo aparato, y se ve cuántas vueltas se dieron. Se dan varias vueltas y ve la numeración que alcanzó con el mismo número de vueltas para el plano grande, y se hace una regla de 3 para sacar el área correspondiente al dibujo grande comparativo. Eso es más o menos un bosquejo de cómo se usa el planímetro. Ya los que vayan para ingeniería lo usarán más frecuentemente.
perímetro? Es el contorno de una figura geométrica cuando se ve desde el punto de vista de longitud y no desde su forma. Entonces aquí yo mido este terreno, este triángulo, 7.1, 8.5, 4.7, y lo sumo, la suma de los tres, 20.3 centímetros, va a ser el perímetro. Y con este concepto terminamos lo que son el capítulo de generalidades.